Como primeros, ¿qué entendemos por primeros auxilios? ¿No? Entonces, como su mismo nombre dice, el conocimiento mínimo imprescindible que debe poseer una persona, cada uno debe conocer para que en el deber de prestar ayuda al prójimo. Nosotros ya de forma, o sea, natural, digámoslo así, nosotros ya somos, queremos ayudar a siempre a nuestro prójimo. Vemos a alguien mal, de forma innata ya nos vamos directo a ayudarlo. Eso es algo ya que nosotros lo tenemos de por sí, todos. Sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta llegar a los servicios de asistencia sanitaria. Dar los primeros, asistencia, pero hay que saber hacerlo, porque uno puede querer ayudar y en vez de ayudar puede empeorar la situación. Entonces hay que saber. Cuando uno tiene los conocimientos básicos para hacerlos, debe hacerlo. Pero si uno se siente que no puede ayudar, es mejor permanecer a la distancia y tratar de buscar a alguien que lo pueda hacer. Para eso debemos tener en toda institución y en toda movilidad lo que es un botiquín. Un botiquín va a abarcar lo básico, como dice acá, una gasa estéril, guantes, porque no solamente es ayudar al prójimo, sino también es protegernos. Uno no puede ir a ayudar, está sangrando a alguien y uno no va a ir a meter la mano porque no sabe que esa persona puede tener VIH, puede tener hepatitis B, alguna enfermedad que se transmite por la sangre y vamos a nosotros a contaminarla. Entonces, antes de ayudar, también tenemos que ver nosotros el riesgo a cuál nos vamos a exponer. Ahora, cuando vemos una situación de peligro, una situación que hay una emergencia y nosotros queremos ir a ayudar, también hay que identificar la zona, porque si nos vamos a meter a ayudar, por ejemplo, hay un derrumbe, entonces queremos ir a ayudar a sacar a la persona y por querer hacerlo, de repente el derrumbe va a seguir y ya no va a haber una víctima, sino va a haber dos víctimas. Entonces, antes de querer ayudar, hay que identificar también el ambiente, si es un ambiente seguro, a donde vamos a ir a ayudar a la persona, para evitar de ser víctimas también nosotros, ¿ya? Entonces son las cosas mínimas que debe tener un botiquín, ¿no? Un termómetro, unas tijeras, una linterna, mascarillas, su mando, ¿no? Son cosas principales que deben haber para poder apoyar. ¿Dónde está el punto básico para disminuir ese riesgo? ¿Quién me puede decir? La prevención, ¿no? La prevención es muy importante. Ahora, todos podemos prevenir. Está bien, nosotros tenemos un jefe, un comité de seguridad, un médico, ¿no? Que ellos son los encargados básicamente de prevenir todo. Pero ¿quiénes son los trabajadores? Son ustedes, ¿no? Que están en la cancha y lo que ustedes ven, las cosas que están mal y se pueden prevenir. Por ejemplo, pongamos, ustedes que están en el trabajo, ven un cable eléctrico roto, o ahí que está colgado y puede pasar electricidad. Y todos los días pasan por ahí, van y vienen. Claro que todo el comité se le ha ido, al encargado también se le ha ido, pero si ustedes lo ven y eso se puede corregir, están haciendo un acto de prevención, porque más adelante a alguien le puede pasar algo. Entonces todos tenemos que tener la prevención para así evitar accidentes y hasta nosotros mismos, ¿ya? Entonces todos tenemos que actuar como prevencionistas para este tipo como se dice, para la prevención de accidentes. En tu casa, en el colegio, en la calle, en todos sitios debemos prevenir. En nuestra misma casa prevenimos, ponemos seguridad para que no ingrese de repente el ratero, prevenimos para las ventanas para que no se puedan caer nuestros hijos. Todo es prevención. Si no hay una prevención, los accidentes van a aumentar, la incidencia. ¿Ya? ¿Qué tiene lo siguiente? Ahora, me van a decir cuáles los casos que han tenido mayormente en el trabajo. Ustedes se topan con bastantes casos, me imagino, ¿no? De primeros auxilios. ¿Cuáles son los casos que mayormente han visto? ¿No? Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Más cercanos un accidente, ¿no? Claro, ¿no? Normalmente los accidentes son los que van a producir hemorragias. Es uno de las patologías o enfermedades que se van a producir mayormente para primeros auxilios. ¿Alguien me dice otro accidente o otra enfermedad para dar primeros auxilios? ¿Alguien se le viene a la mente?
Por el paso corta con cuchillo. Hemorragias, cortas con cuchillo, eso son hemorragias. Epilepsia, ¿no? O sea, convulsiones, vemos bastante convulsiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ataques al corazón, algunos se desmayan y parecen muertos, ¿no? Entonces son paros cardiorrespiratorios. ¿Cuál? Perdón. Embarazadas, ¿no? Embarazadas también que comienzan con cólicos, ¿no? Entonces también es llevarlas a epilépticos, convulsiones, ¿no? Entonces, ahora, hablando de hemorragias, por ejemplo, hemorragias hay varios tipos. Cortes, normalmente cortes, accidentes, lo primero que va a haber una hemorragia. Sangrado nasal también, muchos no están sangrando por la nariz y no sabemos qué hacer. Entonces, en estos casos, por ejemplo, un corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente es comprimir la herida. Si es que tenemos en nuestro botiquín, tenemos gasa estéril, limpia, agarramos y comprimimos la herida y con una venda, si es en los miembros superiores e inferiores, podemos comprimirla, ¿no? Solamente comprimir, presionar. Ahora, ¿se usa el torniquete o no se usa el torniquete? ¿Por qué no se está usando? Claro. ¿Cuándo se utiliza un torniquete? ¿O ya no se utiliza para nada? Cuando está roto el hueso, ¿cuando qué? Cuando estás amputado, ¿no? Cuando hay amputaciones solamente se utiliza torniquete. ¿Por qué? Supongamos que este de acá es mi brazo, agarro una sierra, se corta toda la mano, se amputa, se sale la mano. Ahí sí tengo que poner un torniquete, porque voy a presionar para que la sangre no salga. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de un torniquete? Si es que yo solamente tengo una herida profunda y está que sangra. Ahí tengo que solamente presionar con una gasa. Si yo le pongo un torniquete a una herida cuando no hay amputaciones, ¿qué es lo que sucede? El torniquete lo que hace es comprimir y evitar el paso de sangre. Ahora, si yo le pongo un torniquete acá, lo que estoy evitando es que pase sangre hacia adelante de mis dedos. Y si pasa más de 10 minutos, esa parte de mi dedo lo voy a matar. Porque si no hay sangre, la piel o los tejidos se mueren. Entonces estoy comprimiendo y esta parte... Y cuando llegas al hospital, en el hospital ya van a encontrar una mano negra, una mano morada, sin irrigación, muerta, y lo que van a hacer ahí es amputártela. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ayudando. Solamente se hace torniquete cuando hay amputaciones de miembros. Solamente amputaciones de miembros se hace un torniquete y se deja. Ahora, ¿qué hacer con la parte amputada? Si hay la posibilidad de tener un frasco con alcohol, se limpia con agua estéril y se pone en el frasco con alcohol, porque hay la posibilidad, no en todo, pero hay la posibilidad de poder recuperar ese miembro amputado. Eso pasa normalmente con los dedos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y utilizar solamente en cortes, sin amputaciones, lo que es gasa estéril y presionar. Si no tenemos una venda, un trapo, un polo, pero presionar. Ahora, ¿qué es lo que te mata? No te mata el corte, lo que te mata es la hemorragia. Por eso es importante parar la hemorragia, ¿ya? Hasta llegar a un centro de asistencia médica. Ahora, otra cosa, por ejemplo, también acá si ustedes ven, acá hay una posición donde el paciente lo pone las piernas levantadas. ¿Por qué creen que le ponen las piernas levantadas? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien tiene una idea? Claro, supongamos que tú te cortas el brazo y encuentras un charco de sangre y después tú presionas, ya paró el sangrado y la ambulancia no va a venir inmediato, va a demorar, supongamos 15 minutos. Entonces, ¿cómo lo ponemos al paciente? De preferencia en esta posición levantada las piernas. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que queremos nosotros proteger? Proteger el cerebro, pulmones, corazón. Esta parte de aquí es de preferencia, no necesita mucha irrigación porque no hay órganos ahí de vitalidad. Entonces levantamos las piernas para que por gravedad la sangre fluya hacia los órganos que sí son más importantes cuidar. Entonces se lo deja en esa posición levantada, ¿no? Ahora, acá mira, por ejemplo, acá hay un torniquete que se utiliza, ¿no? Con un palito, rápido, se encuentra con un trapo. ¿Por qué? Porque hay una amputación. Y si no hacemos torniquete va a sangrar, pero si hacemos torniquete va a parar. De acá para adelante ya no hay necesario nada que proteger, ¿no? Entonces es normal el torniquete. Y arriba, la imagen de arriba, como le decía, solamente presionar las heridas.
Siguiente, ingeniero. No, ahí como dicen, no, detener la hemorragia presionando sobre la herida y poner una venda simplificada. Dicen que el brazo, una pierna, elevar el miembro lesionado, colocando una vendas y llamar a urgencias. Lo otro que les decía, lo que es también bastante común y mayormente se ve en niños, ¿no? Y todo lo que pasa en niños en la edad pediátrica, siempre hay más alarma, más desesperación. Los padres ya se desesperan, no saben qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Es solamente presionar, o, claro, siempre guardando la bioseguridad, ¿no? Con un trapo, la parte de la nariz, ¿no? De las fosas nasales, como ven en la imagen, por un promedio de 10 a 15 minutos. 5, 10, 15 minutos. Normalmente en 5 minutos debe parar la hemorragia, ¿no? Para evitar que sangre. Y nada más, es lo único que se hace. No hay que desesperarse. Luego lo que se manchó acá adelante ya es posterior. ¿Ya? Entonces eso es lo único que se hace. Y si después de 10 minutos sigue sangrando, que hay que trasladarlo a un centro médico, ¿no? Para que ya porque ¿qué es lo que pasa? Que en las fosas nasales, por dentro, hay unos capilares, ¿no? Como una malla de capilares, de vasos sanguíneos, que apenas son muy frágiles. Le das un golpe y ya sangre de inmediato, ¿no? Por eso es importante presionar esa zona. Otra de las urgencias, y hasta una emergencia puede llevar, es las quemaduras, que todos podemos pasar, ¿no? Normalmente hay quemaduras, por ejemplo, en la casa por agua, lo más común, por agua caliente en casa. Y nos van a llamar, a veces se quemó la piel aquí bien roja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de inmediato? Es ponerlo a agua fría. Normalmente, ¿qué le echan? ¿Qué recomiendan ustedes que le echen a una quemadura? Aparte de agua fría. Una crema. Crema. ¿Qué más? Aceite. Aire, para que no sea He escuchado muchas cosas. Que le echan hasta orines, que le echan, que le ponen aceite, que le ponen un montón de cosas. Sí. A unos, mira, hasta una vez me dijeron que le ponían querosene le ponían. Entonces son situaciones muy extremas, ¿no? La ideología, el pensamiento, ¿no? A veces ignoramos mucho de esas cosas. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Si es una herida, mira, hay que tener en cuenta que toda herida, cuando tú tienes una herida, esa herida al comienzo está limpia, a no ser que te lo hagas con un instrumento que está totalmente cochino. Pero si te haces una herida o una quemadura, el agua hirviendo está estéril, la piel supuestamente está estéril. Entonces te caes, te quemas y esa herida está limpia, no es una herida sucia. ¿Cuándo lo contaminamos? Cuando le ponemos aceite, le ponemos querosene, orine, lo que sea, y ahí lo contaminamos, ahí estamos malogrando una herida limpia. Ahora, si nosotros, ¿qué hacemos cuando hay una quemadura? ¿No? Como está limpia la herida y ha sido por un mecanismo de un medio estéril, lo que hay que hacer es seguir limpiándola, hay que ponerle en agua. El agua, ¿cuál es el efecto? En una quemadura disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque a 100 grados, un agua hirviendo, tu piel va a chocar y tu piel va a comenzar a estar a esa temperatura, un promedio de 50 grados, y por dentro las células van a ir quemándose poco a poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disminuir la temperatura a un nivel normal, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ponerlo en agua corriente, tampoco agua helada, porque el agua helada hace el otro efecto, de que mata las células, cambia un poco de temperatura. Entonces, ponerlo a agua corriente, que es una temperatura más o menos de 20-22 grados, lo ponemos ahí por unos 10-15 minutos, que vaya corriendo, y esa agua va disminuyendo la calentura, la temperatura de las células que están en ese momento calientes. Disminuye y por lo tanto para la quemadura, porque después que te cae el agua, las células siguen calientes y siguen quemando, siguen muriendo las células. Por eso es importante el agua, nada más que el agua. No hay que recomendar echar otra cosa. El agua es potable, el agua viene estéril. Entonces vamos a evitar que esa herida se vaya contaminando más. ¿Ya? Luego de que ponemos unos 15-20 minutos de agua, ya podemos trasladarlo a un centro médico para que le pongan un analgésico. ¿Por qué? Porque esa quemadura va a seguir doliendo. Pero como primeros auxilios hacemos eso, ponerlo en agua. ¿Ya? A veces dicen, está con quemadura.
y lo ven, no es una quemadura muy extensa, y todavía quieren llevarlo hasta el hospital, demoran que venga la ambulancia, el paciente está ahí sentado, no le hacen nada. ¿Y qué va a hacer? Esa quemadura va a ir aumentando. Llega al hospital, todavía el hospital lo tienen ahí esperando, que vaya a admisión, y total pasó como 2 horas y no se hizo nada. Entonces, antes de todo eso, agua, suficiente, nada más que agua. ¿Ya? Ahora, va a depender también del grado de quemadura, porque si es una quemadura de primer, segundo grado, que esto de acá es una quemadura de primer grado. Normalmente los que les gusta ir a la playa, ¿no? Ahí se quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado superficial, donde está el agua, tiene una quemadura ya de tercer grado, ¿no? Segundo grado profundo o tercer grado, ¿ya? Y puede llegar a una quemadura de cuarto grado. Quemadura de tercer grado normalmente es cuando ya llega al músculo, y quemadura de cuarto grado es cuando ya llega al hueso. Entonces, eso se ve ya pues, en diferentes extremos, ¿no? Sí. Después que le pasan el agua con un trapo húmedo, bien húmedo, se lo puede tapar, ¿no? Que vaya húmedo. Y con eso ayudamos bastante, aunque no lo crean, ayudamos bastante a la persona. Otra urgencia que nos pueden llamar por salpicadura de algún ácido, alguna sustancia que te va a los ojos, ¿no? Entonces, en ese caso, la sustancia que sea, lo primero que deberían hacer es lavar con bastante agua potable, la vista, bastante agua. Algunos llenan una tina y con agua potable y meten los ojos, ¿no? Dentro, lavan la nariz y meten los ojos como para que se vaya lavando. O si no, con bastante agua directo a la vista. Así vamos a tratar de barrer con todo el material, las sustancias que hay ingresado dentro de la vista. Y a posterior a eso hay que llevarlo a un centro médico, ¿no? Eso es lo ideal que se debería hacer. Las convulsiones. Las convulsiones. Dale un atrás. Las convulsiones, a ver, me comentaron hace un momento de las convulsiones, los epilépticos. ¿Quién me dice qué se debe hacer? A ver, primero vamos comenzando, ¿qué no se debe hacer con un epiléptico que está convulsionando en la cara? ¿Quién me puede dar? ¿Quién puede decir? ¿Qué es lo que no debemos hacer? A ver. Ya, estirar tus músculos. ¿Ya qué más? Un espacio para que pueda respirar. Un espacio para que pueda respirar. ¿Quién más? Lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer. No debemos de aglomerarnos para Claro, no debemos aglomerarnos. Un dato muy importante que no debemos de hacer, ¿no? Es sujetarlo, como dice la señorita, sujetarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona está convulsionando, no lo vas a detener. Vas a hacer el intento, pero no lo vas a hacer porque es muy fuerte. Las convulsiones y los movimientos involuntarios son muy fuertes, y si nosotros tratamos de sujetarlo para que no se mueva, lo que vamos a hacer es que esos músculos se van a comenzar a desgarrar, o podemos llegar hasta una fractura. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere moverse, y tú haces el efecto contrario y los músculos van a comenzar a pelear ahí y van a romperse. Luego, cuando el paciente se sane, no va a poder caminar, va a estar adolorido, de repente hasta una fractura. Entonces, cuando suceda eso es lo que no se debería hacer. ¿Qué es lo que se debería hacer? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se debe hacer? Hacer masajes. Proteger la boca, el dedo en medio. apagar el dedo del medio. Sentarlo, los dedos. sentarlo. No. A ver, ¿qué más? Acá les voy a decir. Ponerlo de costado. Ya. ¿Alguien más? A ver. La señorita me dijo poner algo bajo la boca. Si está convulsionando y está con los músculos rígidos, ¿ya? Y querer yo meterle algo a la boca, ¿qué voy a utilizar? Voy a meter mi mano de repente para poder introducirle. ¿Y qué pasaría si meto mi mano y me muerdo? Para que no se lastime en su líquido. Claro, pero al hacer eso, estoy poniendo en riesgo yo mis dedos. Porque ¿con qué lo vas a meter? No vas a meterlo con la vista. Tienes que con tu mano tratar de meterlo, y en eso se puede meter tu dedo, y que la fuerza de una persona que hace una epilepsia es muy fuerte. Entonces te va a morder, posiblemente, o también no puede hacer, pero te puede morder los dedos, y después vas a terminar con los dedos suturados, ¿no? Entonces,
Nosotros, como dije desde un comienzo, tenemos que prevenir nosotros ser una víctima más en una urgencia. Si se mordió la lengua, se mordió, pues después de eso tendrá que suturarlo y coserlo, pero que solamente le estoy ahí, ya no mis dedos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Doctor, Dime. usted dice que se mordió la lengua, se mordió. Usted sabe que la lengua es la parte de los humanos que tiene más reglas sensibles. Se puede sangrar, puede tener un hemorragia. Claro. Hay que evitar eso. Por eso es lo que se pone un palito en la boca para evitar la pime de ese ojo. Claro. Ahora, se puede hacer, como te digo, por eso un riesgo no corres. Porque al hacerlo, también te pueden morder la mano, los dedos. Se supone que cuando uno está capacitado, ¿Está con qué? cuando uno está capacitado, uno sabe qué hacer. Por eso, si es que lo sabes hacer, lo puedes hacer, pero el dedo está latente. O sea, por eso la norma que de seguridad no exige que hagas ese procedimiento en una persona que convulsiona, no te exige. No, eso de ahí se ha venido cambiando, las normas son cambiantes de acuerdo a la actualidad, a las experiencias. Y antes sí se hacía, se exigía que deben poner un trapo bajo la lengua, pero después de eso se han visto muchos accidentes. Todos los rescatistas han visto que hay accidentes de eso, porque salían ellos lastimados. Y bajo a ese criterio las normas han ido cambiando, ¿no? Y ahora la norma no exige que se haga ese procedimiento. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar la protección también del rescatista, porque el rescatista no quiere ser una víctima más, tiene que ser un rescatista para que siga ayudando. ¿Ya? Entonces, ¿qué supongamos? Mira, pásame para tocar ese tema. Si el rescatista viene a ayudar, si hay varias víctimas y se va la primera víctima y él sale y el rescatista es una víctima más, ya no va a poder ayudar al resto y se queda como una víctima y el resto ¿quién los ayuda? Por eso se ha visto que debe haber la prevención y debe haber la seguridad del rescatista. Ahora, si hay la posibilidad de hacerlo y tienen una buena, porque son maniobras para hacer eso, no solamente agarrar y meter un palo, no se puede. Es porque algunos dan un palo y también se le va de la garganta y se asfixia. O sea, son varias complicaciones que hay que saber cómo hacerlo. Pero si no lo saben hacer, de preferencia hay que dejarlo. Porque como le dije en un comienzo, en vez de ayudar, podemos empeorar la situación. Si es que no conocemos la técnica. Ahora, la norma no lo exige, por si acaso. Dime. Disculpe, si nosotros no lo hacemos, como le llamamos, le hacemos un daño y más peligro corre, porque ahí se puede, ¿cómo se llama?, fracturar la lengua, o puede lograr tristeza y puede morir. Ya. Y esta, al no hacerlo, mejor dicho, después no se olvide cómo hacer, para que muera, porque siempre el epiléptico se tiende a morder. ¿Entiendes? Ya. Entonces se le pone algo ahí para que muera, entonces ya lo van a tener ahí y no va a hacerse daño. Ya. Claro. A ver. No me dejo entender. Yo siento que no necesito, tengo un primo que sufre de epilepsia desde pequeño. Ahorita tiene 28 años. Se pone rígido, pero esta parte del cuerpo no es muy... O sea, no pasa mucho daño, no es necesario meter el dedo, sino con el solo hecho de presionar en la mejilla, eso evita bastante de que pueda cerrar su boca. Claro. O sea, no un epiléptico, a todos se le va a meter un palo. O sea, la incidencia de mordedura de lengua en un epiléptico no es alto. Y no te vas a desangrar, no te vas a morir por una mordedura de lengua, ¿no? Entonces, ahora hay que valorar eso, por eso te digo, ahora la norma actual no exige que le pongas eso por los riesgos que se ha venido viendo. Ya, entonces, para tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Un epiléptico no va a demorar una hora o media hora ahí convulsionando, son segundos. Entonces, son 20 segundos, 30 segundos. Ahora, cuando para la epilepsia, ahí sí podemos actuar. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está convulsionando. Ahí podemos agarrar, tratar de ponerle algo en la boca, ¿no? Nos damos unos minutos porque después hay que pensar que va a comenzar a convulsionar nuevamente. Entonces, ahí podemos actuar nosotros, ¿no? Entonces cuando convulsiona, de preferencia dejarlo que convulsione, acaba la convulsión y comenzamos a darle toda la vida. ¿Qué se hace después de la primera convulsión? Por ahí escuché la posición de seguridad. ¿Cuál es la posición de seguridad? Ingeniero. Está adentro. Ingeniero.
Mira, otra cosa que es importante también, que lo que sí podemos hacer cuando está convulsionando, ponerle, improvisar una almohada bajo la cabeza, porque la cabeza se puede golpear y puede producirle un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que eso sí nos causaría más daño que una mordida de lengua. ¿No? Aflojar las prendas ajustadas también se puede poner, apartar los objetos que le puedan golpear, ¿no? Una vez finalizado el ataque, colocar a la víctima en una posición de defensa. Ahorita le voy a enseñar cómo es. Realizar la exploración en busca de posibles lesiones. Ahí sí podemos comenzar a identificar. Si está con la lengua mordida, podemos poner un trapo, ¿no? Ver si es que hay alguna fractura, inmovilizamos, ¿no? Ahí podemos investigar qué es lo que ha pasado o qué ha dejado la posición. Conseguimos una ventilación, si la primera vez que pasa, se lo transfiere a un bueno, en realidad todo se lo va a referir, ¿no? Porque en ese momento no sabemos si es la primera o segunda vez. Tratar de buscar ayuda. Ingeniero, la posición lateral de seguridad, por ahí escuché, ¿no? Entonces, esta es la posición que se debería optar para poner a una persona, ya sea que haya convulsionado, ya sea que se haya desmayado, ¿no? Que encontremos tirada en la calle. Se dobla el primer brazo, como lo ven ahí, se pone el segundo brazo sobre la mejilla, la pierna, se dobla la pierna y se voltea. Y el paciente tiene que quedar con un brazo sobre la nuca y una pierna volteada. ¿Para qué se utiliza esa posición de seguridad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen que buscamos con esa posición? ¿Cuál es la ventaja? Calmar los nervios. Calmar los nervios. Ya, el paciente está noqueado. Ya, ¿qué más? Claro, básicamente porque después que uno convulsiona o tiene un desmayo, es recomendable esa posición para mediante el cortado caiga la claro, exacto. Cuando una persona convulsiona o ha sucedido algo, el efecto del organismo posterior a esto, ¿qué es lo que pasa? La regurgitación, o sea, todo lo que está en el estómago. Imagínate que ha venido de comerse un rico potaje, un buen desayuno, y después convulsiona. Todo eso se va a regresar. Y si nosotros lo ponemos boca arriba como lo encontramos, todo lo que regresa se va a ir por la vía respiratoria y se puede asfixiar. Entonces, en esa posición, ¿qué es lo que hacemos? Que todo lo que va a salir salga de costado y la lengua también queda de costado. Toda la vía respiratoria queda limpia, queda viable para que siga respirando sin ningún problema. Por eso es importante porque a veces convulsionan, paró la convulsión, el paciente puede convulsionar, queda así como oído, como somnoliento, ya lo dejan tirado y ya listo, nos vamos. Y después comienza a vomitar, todo se asfixia y se ha contratado para servirlos, para apoyarlos cuando ustedes necesiten. En este día, en coordinación con el ingeniero, con el área de recursos humanos, y con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos visto bien retroalimentar un tema que es muy importante, que en realidad ustedes, como son personal de seguridad y siempre van a recurrir cuando lo vean en la calle y vean alguna urgencia o alguna emergencia, lo primero que van a recurrir es a ustedes, para que ustedes den los primeros auxilios y puedan de alguna forma tratar de que esa persona que está sufriendo o puede llegar a la muerte, ustedes puedan ayudarlo y así disminuir la incidencia de que pueda fallecer. Son datos muy importantes que debemos tener en cuenta, porque eso nos puede cambiar la vida entre nosotros mismos, nos podemos ayudar y de alguna forma disminuir los riesgos, complicaciones, secuelas que pueden quedar en la persona. Ya. Como primero, ¿qué entendemos por primeros auxilios? ¿No? Entonces, como su mismo nombre dice, conocimientos mínimos imprescindibles que debe poseer una persona, cada uno debe conocer para que en el deber de prestar ayuda al prójimo. Nosotros ya de forma, o sea, natural, digámoslo así, nosotros ya somos, queremos ayudar a siempre a nuestro prójimo. Si vemos a alguien mal, de forma innata ya nos vamos directo a ayudarlo. Eso es algo ya que nosotros lo tenemos de por sí, todos. Sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta llegar a los servicios de asistencia sanitaria.
dar los primeros, asistencia, pero hay que saber hacerlo, porque uno puede querer ayudar y en vez de ayudar puede empeorar la situación. Entonces hay que saber, cuando uno tiene los conocimientos básicos para hacerlos, debe hacerlo, pero si uno se siente que no puede ayudar, es mejor permanecer a la distancia y tratar de buscar a alguien que lo pueda hacer, porque también podemos empeorar la situación. Son casos muy importantes. Por eso lo que vamos a tratar hoy día es ser un poco dinámico para poder saber sacar al menos la esencia de lo mínimo indispensable para poder ayudar a nuestro prójimo. Ingeniero, para eso debemos tener en toda institución y en toda movilidad lo que es un botiquín. Un botiquín va a abarcar lo básico, como dice acá, una gasa estéril, guantes, porque no solamente es ayudar al prójimo, sino también es protegernos. Uno no puede ir a ayudar, está sangrando a alguien, y uno no va a ir a meter la mano, porque no sabe que esa persona puede tener VIH, puede tener hepatitis B, alguna enfermedad que se transmite por la sangre, y vamos a nosotros a contaminarla. Entonces, antes de ayudar, también tenemos que ver nosotros el riesgo a cual nos vamos a exponer. Ahora, cuando vemos una situación de peligro, una situación que hay una emergencia y nosotros queremos ir a ayudar, también hay que identificar la zona, porque si nos vamos a meter a ayudar, por ejemplo, hay un derrumbe, entonces queremos ir a ayudar a sacar a la persona y por querer hacerlo, de repente el derrumbe va a seguir y ya no va a haber una víctima, sino va a haber dos víctimas. Entonces, antes de querer ayudar, hay que identificar también el ambiente, si es un ambiente seguro, a donde vamos a ir a ayudar a la persona, para evitar de ser víctimas también nosotros, ¿ya? Entonces, son las cosas mínimas que debe tener un botiquín, ¿no? Un termómetro, unas tijeras, una linterna, mascarillas, su mando, ¿no? Son cosas principales que deben haber para poder apoyar. Ingeniero, siguiente. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el punto importante, básico, para poder, para disminuir un riesgo o un accidente? ¿Dónde está el punto básico para disminuir ese riesgo? ¿Quién me puede decir? La prevención, ¿no? La prevención es muy importante. Ahora, todos podemos prevenir. Está bien, nosotros tenemos un jefe, un comité de seguridad, un médico, ¿no? Que ellos son los encargados básicamente de prevenir todo. Pero ¿quiénes son los trabajadores? Son ustedes, ¿no? Que están en la cancha y lo que ustedes ven, las cosas que están mal y se pueden prevenir. Por ejemplo, pongamos, ustedes que están en el trabajo ven un cable eléctrico roto, o ahí que está colgado y puede pasar electricidad. Y todos los días pasan por ahí, van y vienen. Claro que todos los comités se le ha ido, al encargado también se le ha ido, pero si ustedes lo ven y eso se puede corregir, están haciendo un acto de prevención, porque más adelante a alguien le puede pasar algo. Entonces todos tenemos que tener la prevención, no solamente dejarlo al área encargada, ¿ya? Ahora, para así evitar accidentes y hasta nosotros mismos, ¿ya? Entonces todos tenemos que actuar como prevencionistas para este tipo de, como se dice, para la prevención de accidentes. En tu casa, en el colegio, en la calle, en todos sitios tenemos que prevenir, en nuestra misma casa prevenimos. Ponemos seguridad para que no ingrese de repente el borratero, prevenimos para las ventanas para que no se puedan caer los hijos, todo es prevención. Si no hay una prevención, los accidentes van a aumentar, la incidencia. ¿Ya? ¿Qué tiene lo siguiente? Ahora, me van a decir cuáles los casos que han tenido mayormente en el trabajo. Ustedes se topan con bastantes casos, me imagino, ¿no? De primeros auxilios. ¿Cuáles son los casos que mayormente han visto? ¿No? Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Más cercanos un accidente, ¿no? Claro, ¿no? Normalmente los accidentes son los que van a producir hemorragia. Es uno de las patologías o enfermedades que se van a producir mayormente para primeros auxilios. ¿Alguien me dice otro accidente o otra enfermedad para dar primeros auxilios? ¿Alguien se le viene a la mente? Por el caso, por la cuchillo. Hemorragia, por la
cuchillo, que son hemorragias. Epilepsia. Epilepsia, ¿no? O sea, convulsiones, vemos bastante convulsiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ataques al corazón, algunos se desmayan y parecen muertos, ¿no? Entonces son paros cardiorrespiratorios. ¿Cuál? Perdón. Embarazadas, ¿no? Embarazadas también que comienzan con cólicos, ¿no? Entonces también es llevarlas a epilépticos, convulsiones, ¿no? Entonces, ahora, hablando de hemorragias, por ejemplo, hemorragias hay varios tipos. Cortes, normalmente cortes, accidentes, lo primero que veo es una hemorragia. Sangrado nasal también, muchos no están sangrando por la nariz y no sabemos qué hacer. Entonces, en estos casos, por ejemplo, un corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente es comprimir la herida. Si es que tenemos en nuestro botiquín, tenemos gasa estéril, limpia, agarramos y comprimimos la herida y con una venda, si es en los miembros superiores e inferiores, podemos comprimirla, ¿no? Solamente comprimir, presionar. Ahora, ¿se usa el torniquete o no se usa el torniquete? ¿Por qué no se está usando? Claro. ¿Cuándo se utiliza un torniquete? ¿O ya no se utiliza para nada? Cuando está roto el hueso, ¿cuándo qué? Cuando estás amputado, ¿no? Cuando hay amputaciones solamente se utiliza torniquete. ¿Por qué? Supongamos que este de acá es mi brazo, agarro una sierra, se corta toda la mano, se amputa, se sale la mano. Ahí sí tengo que poner un torniquete, porque voy a presionar para que la sangre no salga. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de un torniquete? Si es que yo solamente tengo una herida profunda y está que sangra, ahí tengo que solamente presionar con una gasa. Si es que yo le pongo un torniquete a una herida cuando no hay amputaciones, ¿qué es lo que sucede? El torniquete lo que hace es comprimir y evitar el paso de sangre. Ahora, si yo le pongo un torniquete acá, lo que estoy evitando es que pase sangre hacia adelante de mis dedos. Y si pasa más de 10 minutos, esa parte de mi dedo lo voy a matar. Porque si no hay sangre, la piel o los tejidos se mueren. Entonces estoy comprimiendo y esta parte se... Y cuando llegas al hospital, en el hospital ya van a encontrar una mano negra, una mano morada, sin irrigación, muerta, y lo que van a hacer ahí es amputar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ayudando. Solamente se hace torniquete cuando hay amputaciones de miembros. ¿Ya? Solamente amputaciones de miembros se hace un torniquete y se deja. Ahora, ¿qué hacer con la parte amputada? Si hay la posibilidad de tener un frasco con alcohol, se limpia con agua estéril y se pone en el frasco con alcohol, porque hay la posibilidad, no en todo, pero hay la posibilidad de poder recuperar ese miembro amputado. Eso pasa normalmente con los dedos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y utilizar solamente en cortes sin amputaciones lo que es gasa estéril y presionar. Si no tenemos una venda, un trapo, un polo, pero presionar. Ahora, ¿qué es lo que te mata? No te mata el corte, lo que te mata es la hemorragia. Por eso es importante parar la hemorragia, ¿ya? Hasta llegar a un centro de asistencia médica. Ahora, otra cosa, por ejemplo, también acá se puede ver, acá hay una posición donde al paciente lo ponen las piernas levantadas. ¿Por qué creen que le ponen las piernas levantadas? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien tiene una idea? Claro, supongamos que tú te cortas el brazo y encuentras un charco de sangre y después tú presionas, ya paró el sangrado y la ambulancia no va a venir inmediato, va a demorar, supongamos 15 minutos. Entonces, ¿cómo lo ponemos al paciente? De preferencia en esta posición, levantada las piernas. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que queremos nosotros proteger? Proteger el cerebro, pulmones, corazón. Esta parte de aquí es de preferencia, no necesita mucha irrigación porque no hay órganos ahí de vitalidad. Entonces levantamos las piernas para que por gravedad la sangre fluya hacia los órganos que sí son más importantes cuidar. Entonces se lo deja en esa posición levantada, ¿no? Ahora, acá mira, por ejemplo, acá hay un torniquete que utiliza, ¿no? Con un palito, rápido se encuentra con un trapo. ¿Por qué? Porque hay una amputación. Y si no hacemos torniquete va a sangrar, pero si hacemos torniquete va a parar. De acá para adelante ya no hay necesario nada que proteger, ¿no? Entonces es normal el torniquete. Y arriba, la imagen de arriba, como les decía, solamente presionar las heridas. Siguiente, ingeniero.
¿no? Ahí como dicen, ¿no? Detener la hemorragia presionando sobre la herida y poner una venda certificada. Dicen el brazo, una pierna, elevar el miembro lesionado, colocando unas vendas y llamar a urgencia. Lo otro que les decía, lo que es también bastante común y mayormente se ve en niños, ¿no? Y todo lo que pasa en niños en la edad pediátrica, siempre hay más alarma, más desesperación. Los padres ya se desesperan, no saben qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Es solamente presionar, claro, siempre guardando la bioseguridad, ¿no? Con un trapo, la parte de la nariz, ¿no? De las fosas nasales, como ven en la imagen, por un promedio de 10 a 15 minutos. 5, 10, 15 minutos. Normalmente en 5 minutos debe parar la hemorragia, ¿no? Para evitar que sangre. Y nada más, es lo único que se hace. No hay que desesperarse. Luego lo que se manchó acá adelante ya es posterior. ¿Ya? Entonces eso es lo único que se hace. Y si después de 10 minutos sigue sangrando, que hay que trasladarlo a un centro médico, ¿no? Para que porque ¿qué es lo que pasa? Que en las fosas nasales, por dentro, hay unos capilares, ¿no? Como una malla de capilares, de vasos sanguíneos, que apenas son muy frágiles. Le das un golpe y sangre de inmediato, ¿no? Por eso es importante presionar el zona. Otra de las urgencias, y hasta una emergencia puede llevar, es las quemaduras, que todos podemos pasar, ¿no? Normalmente hay quemaduras, por ejemplo, en la casa por agua, lo más común, por agua caliente en casa. Y nos van a llamar, a veces se quemó la piel así bien roja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de inmediato? Es ponerlo a agua fría. Normalmente, ¿qué le echan? ¿Qué recomiendan ustedes que le echen a una quemadura? Aparte de agua fría. Una crema. Crema. ¿Qué más? Aceite. Aire, para que no sea muy. Yo he escuchado muchas cosas. Que le echan hasta orines, que le echan, que le ponen aceite, que le ponen un montón de cosas. Sí. A unos, mira, hasta una vez me dijeron que le ponían querosene le ponían. Entonces son situaciones muy extremas, ¿no? La ideología, el pensamiento, ¿no? A veces ignoramos mucho de esas cosas. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Si es una herida, mira, hay que tener en cuenta que toda herida, cuando tú tienes una herida, esa herida al comienzo está limpia, a no ser que te lo hagas con un instrumento que está totalmente cochino. Pero tú te haces una herida o una quemadura, el agua hirviendo está estéril, la piel supuestamente está estéril. Entonces te caes, te quemas y esa herida está limpia, no es una herida sucia. ¿Cuándo lo contaminamos? Cuando le ponemos aceite, le ponemos querosene, orina, lo que sea, y ahí lo contaminamos, ahí estamos malogrando una herida limpia. Ahora, si nosotros, ¿qué hacemos cuando hay una quemadura? ¿No? Como está limpia la herida y ha sido por un mecanismo de un medio estéril, lo que hay que hacer es seguir limpiándola, hay que ponerle en agua. El agua, ¿cuál es el efecto? En una quemadura disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque a 100 grados, un agua hirviendo, tu piel va a chocar y tu piel va a comenzar a estar a esa temperatura, un promedio de 50 grados, y por dentro las células van a ir quemándose poco a poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disminuir la temperatura a un nivel normal que es nuestra temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ponerlo en agua corriente, tampoco agua helada, porque el agua helada hace otro efecto, de que mata las células, cambia un poco de temperatura. Entonces, ponerlo a agua corriente, que es una temperatura más o menos de 20-22 grados, lo ponemos ahí por unos 10-15 minutos, que vaya corriendo, y esa agua va disminuyendo la calentura, la temperatura de las células que están en ese momento calientes. Disminuye y por lo tanto para la quemadura, porque después que te cae el agua, las células siguen calientes y siguen quemando, siguen muriendo las células. Por eso es importante el agua, nada más que el agua. No hay que recomendar echarle otra cosa. El agua es potable, el agua viene estéril. Entonces vamos a evitar que esa herida se vaya contaminando más. ¿Ya? Luego de que ponemos unos 15-20 minutos de agua, ya podemos trasladarlo a un centro médico para que le pongan un analgésico. ¿Por qué? Porque esa quemadura va a seguir doliendo. Pero como primeros auxilios hacemos eso, ponerlo en agua. ¿Ya? A veces dicen, está con quemadura.
y lo ven, no es una quemadura muy extensa y todavía quieren llevarlo hasta el hospital, demoran que venga la ambulancia, el paciente está ahí sentado, no le hacen nada. ¿Y qué va a hacer? Esa quemadura va a ir aumentando. Llega al hospital, todavía el hospital lo tienen ahí esperando, que vaya a admisión, y total pasó como 2 horas y no se hizo nada. Entonces, antes de todo eso, agua, suficiente, nada más que agua. ¿Ya? Ahora, va a depender también del grado de quemadura, porque si es una quemadura de primer, segundo grado, que esto de acá es una quemadura de primer grado. Normalmente, los que les gusta ir a la playa, ¿no? Ahí se quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado superficial, donde está el agua, y esta es una quemadura ya de tercer grado, ¿no? Segundo grado profundo o tercer grado, ¿ya? Y puede llegar a una quemadura de cuarto grado. Quemadura de tercer grado normalmente es cuando ya llega al músculo, y quemadura de cuarto grado es cuando ya llega al hueso. Entonces, eso se ve ya pues en diferentes extremos, ¿no? Sí. Ahí después que le pasan el agua con un trapo húmedo, bien húmedo, se lo puede tapar, ¿no? Que vaya húmedo. Y con eso ayudamos bastante, aunque no lo crean, ¿eh? Ayudamos bastante a la persona. Otra urgencia que nos pueden llamar por salpicadura de algún ácido, alguna sustancia que te va a los ojos, ¿no? Entonces, en ese caso, la sustancia que sea, lo primero que deberían hacer es lavar con bastante agua potable, la vista, bastante agua. Algunos llenan una tina y con agua potable y meten los ojos, ¿no? Dentro, lavan la nariz y meten los ojos como para que se vaya lavando. O si no, con bastante agua directo a la vista. Así vamos a tratar de barrer con todo el material, las sustancias que hay ingresado dentro de la vista. Y a posterior a eso hay que llevarlo a un centro médico, ¿no? Eso es lo ideal que se debería hacer. Convulsiones, a ver, me comentaron hace un momento de las convulsiones, los epilépticos. ¿Qué me dice? ¿Qué se debe hacer? A ver, primero vamos comenzando. ¿Qué no se debe hacer con un epiléptico que está convulsionando en la cara? ¿Quién me puede dar? ¿Quién puede decir? ¿Qué es lo que no debemos hacer? A ver. Ya, estirar tus músculos. ¿Ya qué más? Un espacio para que pueda respirar. Un espacio para que pueda respirar. ¿Quién más? Lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer. No debemos de aglomerarnos para que... Claro, no debemos aglomerarnos. Un dato muy importante que no debemos de hacer, ¿no? Es sujetarlo, como dice la señorita, sujetarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona está convulsionando, no lo vas a detener. Vas a hacer el intento, pero no lo vas a hacer porque es muy fuerte. Las convulsiones y los movimientos involuntarios son muy fuertes. Y si nosotros tratamos de sujetarlo para que no se mueva, lo que vamos a hacer es que esos músculos se van a comenzar a desgarrar. O podemos llegar hasta una fractura. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere moverse. Y tú haces el efecto contrario y los músculos van a comenzar a pelear ahí y van a romperse. Luego, cuando el paciente se sane, no va a poder caminar, va a estar adolorido, de repente hasta una fractura. Entonces, cuando suceda eso, eso es lo que no se debería hacer. ¿Qué es lo que se debería hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se debe hacer? Proteger la boca. El dedo en medio. Apagar el dedo del medio. Sentarlo. Los dedos. No. A ver, ¿qué más? Acá le voy a decir. Ponerlo de costado. Ya. ¿Alguien más? A ver. La señorita me dijo poner algo bajo la boca. Si está convulsionando y está con los músculos rígidos, ¿ya? Y querer yo meterle algo a la boca, ¿qué voy a utilizar? Voy a meter mi mano de repente para poder introducirle. ¿Y qué pasaría si meto mi mano y me muerdo? Para que no se lastime el cirulito. Claro, pero al hacer eso, estoy poniendo en riesgo yo mis dedos. Porque ¿con qué lo vas a meter? No vas a meterlo con la vista. Tienes que con tu mano tratar de meterlo y en eso se puede meter tu dedo y que la fuerza de una persona que hace una epilepsia es muy fuerte. Entonces te va a morder posiblemente, o también no puede hacer, pero te puede morder los dedos y después vas a terminar con los dedos suturados, ¿no? Entonces, nosotros, como dije desde un comienzo, tenemos que prevenir nosotros ser una víctima más en una urgencia. Si se mordió la lengua, se mordió, pues después de eso tendrá que suturarlo y coserlo, pero que solamente le suturen a él, ya no mis dedos, ¿no?
Entonces, eso es muy importante. Doctor, Dime. usted dice que se movió la lengua, se movió. Usted sabe que la lengua es la parte del dios humano que tiene más venas sensibles. Se puede sangrar, puede meter un hemorragia. Claro. Hay que evitar eso. Por eso es que se pone un palito en la boca para evitar lastime ese órgano. Claro. Ahora, se puede hacer, como te digo, por eso riesgo lo corres. Porque al hacerlo, también te pueden morder la mano, los dedos. Se supone que cuando uno está capacitado, ¿Está con qué? cuando uno está capacitado, no sabe qué hacer. Por eso, si es que lo sabes hacer, lo puedes hacer, pero el riesgo es estar atento. O sea, por eso la norma que es de seguridad no exige que hagas ese procedimiento en una persona que convulsiona, no te exige. No, eso de ahí se ha venido cambiando, las normas son cambiantes de acuerdo a la actualidad, a las experiencias. Y antes sí se hacía, se exigía que deben poner un trapo bajo la lengua, pero después de eso se han visto muchos accidentes. Todos los rescatistas han visto que hay accidentes de eso, porque salían ellos lastimados. Y bajo a ese criterio las normas han ido cambiando, ¿no? Y ahora la norma no exige que se haga ese procedimiento. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar la protección también del rescatista, porque el rescatista no quiere ser una víctima más, tiene que ser un rescatista para que siga ayudando. ¿Ya? Entonces, ¿qué supongamos? Mira, pásame para tocar ese tema. Si el rescatista viene a ayudar, si hay varias víctimas y se va la primera víctima y él sale y el rescatista es una víctima más, ya no va a poder ayudar al resto y se queda como una víctima y el resto ¿quién los ayuda? Por eso se ha visto que debe haber la prevención y debe haber la seguridad del rescatista. Ahora, si hay la posibilidad de hacerlo y tienen una buena, porque son maniobras para hacer eso, no es solamente agarrar y meter un palo, no se puede. Es porque algunos dan palo y también se le va de la garganta y se asfixian. O sea, son varias complicaciones que hay que saber cómo hacerlo. Pero si no lo saben hacer, de preferencia hay que dejarlo. Porque como le dije en un comienzo, en vez de ayudar, podemos empeorar la situación. Si es que no conocemos la técnica. Ahora, la norma no lo exige, por si acaso. Dime. Disculpe, si nosotros no lo hacemos, como le llamamos nosotros, le hacemos un daño y más peligro corre, porque ahí se puede, fracturar la lengua, o puede morar interno y puede morir. Ya. Y esta, al no hacerle, mejor dicho, hacerle un servillete para que muera, porque siempre el epiléptico se tiende a morder. ¿Entiendes? Ya. Entonces se le pone algo ahí para que muera, entonces ya lo van a tener ahí y no va a hacerse daño. Ya. Claro. A ver. No me dejo entender. Yo siento que no necesito, tengo un primo que sufre de epilepsia desde pequeño. Ahorita tiene 28 años y se pone rígido, pero esta parte del cuerpo no es muy... O sea, no causa mucho daño, no es necesario meterle el dedo, sino con el solo hecho de presionar en la mejilla, eso evita bastante de que pueda cerrar su boca. Claro. O sea, hay técnicas. O sea, no un epiléptico, a todos se le va a meter un palo, ¿no? O sea, la incidencia de mordedura de lengua en un epiléptico no es alto. Y no te vas a desangrar, no te vas a morir por una mordedura de lengua, ¿no? Entonces, ahora hay que valorar eso, por eso te digo, ahora la norma actual no exige que le pongas eso por los riesgos que se ha venido viendo. Entonces, para tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Un epiléptico no va a demorar una hora o media hora ahí convulsionando, son segundos. Entonces son 20 segundos, 30 segundos. Ahora, cuando para la epilepsia, ahí sí podemos actuar. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está convulsionando. Ahí podemos agarrar, tratar de ponerle algo en la boca, ¿no? Nos da unos minutos porque después hay que pensar que va a comenzar a convulsionar nuevamente. Entonces ahí podemos actuar nosotros, ¿no? Entonces cuando convulsiona, de preferencia dejarlo que convulsione, acaba la convulsión y comenzamos a darle toda la medida. ¿Qué se hace después de la primera convulsión? Por ahí escuché la posición de seguridad. Mira, otra cosa que es importante también, que lo que sí podemos hacer cuando está convulsionando, ponerle improvisar una almohada bajo la cabeza, porque la cabeza se puede golpear y puede producirle un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que eso sí nos causaría más daño que una mordida de lengua. ¿No? Aflojar las prendas ajustadas también se puede poner
apartar los objetos que le puedan golpear, ¿no? Una vez finalizado el ataque, colocar a la víctima en una posición de defensa. Ahorita les voy a enseñar cómo es. Realizar la exploración en busca de posibles lesiones. Ahí sí podemos comenzar a identificar. Si está con la lengua mordida, podemos poner un trapo, ¿no? Ver si es que hay alguna fractura, inmovilizamos, ¿no? Ahí podemos investigar qué es lo que ha pasado o qué ha dejado la posición. Conseguimos una ventilación, si es la primera vez que pasa, se lo transfiere a un bueno, en realidad todo se lo va a referir, ¿no? Porque en ese momento no sabemos si es la primera o segunda vez. Tratar de buscar ayuda. Ingeniero. La posición lateral de seguridad, por ahí escuché, ¿no? Entonces, esta es la posición que se debería optar para poner a una persona, ya sea que haya convulsionado, ya sea que se haya desmayado, ¿no? Que encontremos tirada en la calle. Se dobla el primer brazo, como ven ahí, se pone el segundo brazo sobre la mejilla, la pierna, se dobla la pierna y se voltea. Y el paciente tiene que quedar con un brazo sobre la nuca y una pierna volteada. ¿Para qué se utiliza esta posición de seguridad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen que buscamos con esta posición? ¿Cuál es la ventaja? Calmar los nervios. Calmar los nervios. Ya, el paciente está noqueado. Ya, ¿qué más? Claro, básicamente porque después que uno convulsiona o tiene un desmayo, Es recomendable esa posición para mediante el cortado caiga la animal. Exacto. Cuando una persona convulsiona o ha sucedido algo, el efecto del organismo posterior a esto, ¿qué es lo que pasa? La regurgitación, o sea, todo lo que está en el estómago. Imagínate que ha venido de comerse un rico potaje, un buen desayuno, y después convulsiona. Todo eso se va a regresar. Y si nosotros lo ponemos boca arriba como lo encontramos, todo lo que regresa se va a ir por la vía respiratoria y se puede asfixiar. Entonces, en esa posición, ¿qué es lo que hacemos? Que todo lo que va a salir salga de costado y la lengua también queda de costado. Toda la vía respiratoria queda limpia, queda viable para que siga respirando sin ningún problema. Por eso es importante porque a veces convulsionan, paró la convulsión, el paciente puede convulsionar, queda así como ido, como somnoliento, ya lo dejan tirado y ya está, ya listo, nos vamos. Y después comienza a vomitar, todo se asfixia y se